Luego de la gran crisis social del 2001, Argentina declaró el default sobre su deuda pública. En el 2005 y luego en el 2010, esta deuda se reestructuró. Lo que definió esta reestructuración fue el principio de crecer para poder pagar, y se llegó a redefinir el 93% de la deuda basándose en el crecimiento futuro del país. Si bien Argentina creció y los bonistas cobraron lo acordado, hay un 7% que voluntariamente decidió no entrar en este canje. Dentro de este 7% están los llamados fondos buitres, poseedores del 0,45% de la deuda en default. Ellos invirtieron $40 millones en bonos argentinos. Hoy pretenden cobrar 1.300 millones. En estos años, con ayuda de sus aliados políticos, han intentado embargar bienes argentinos en el exterior, como embajadas, cuentas bancarias, incluso el buque escuela Ara Libertad y hasta bienes del espacio exterior, ya que ellos dicen que Argentina no quiere pagar. Pero hasta hoy no han logrado embargar nada. Sin embargo, la situación cambió en agosto, luego de que el fallo de primera instancia del juez Tomás Griesa fue avalado por la Cámara de Apelaciones de Nueva York, la segunda instancia judicial. Pero Argentina llevará esta disputa a la próxima instancia, la Corte Suprema de los Estados Unidos. Este fallo significaría una ganancia del 1.300% para los buitres. Les reportaría una ganancia mayor a cualquier inversión productiva en el mundo. Y de hecho, estarían demostrando que lo más rentable que existe en el mercado financiero es la destrucción de los países. Este desembolso de dinero desataría una cascada de juicios por parte de los tenedores de deuda reestructurada, quienes podrían exigir lo mismo que los buitres, llevando al país a la misma situación que en el 2001. Todo el proceso de reestructuración se perdería y el principio de crecer para pagar quedaría hundido en las lagunas de la legislación económica internacional. Con el fin de evitar esto, Argentina decidió abrir un nuevo canje de deuda para incluir al 7% que decidió no entrar hasta ahora. Esto se hará bajo los mismos términos anteriores, con una única diferencia: no se utilizarán bancos extranjeros para efectuar los pagos. ¿Qué son los fondos buitre? Han sido definidos como usureros, evasores, luchadores contra la corrupción y hasta bonistas de buena voluntad. Por definición, un fondo buitre es un fondo de inversión que recibe dinero de diversos bonistas y que luego invierte en la deuda pública de alguna entidad que se considera débil o cercana a la quiebra. Luego, hacen uso de su maquinaria para reclamar pagos exorbitantes. Tomaron protagonismo en Latinoamérica luego de la crisis de deuda de los 80. En 1996, en Perú, el fondo Elliott del multimillonario Paul Singer obtuvo una ganancia de 490% de su inversión inicial. En Brasil, IEM del multimillonario Ken Dart sacó una ganancia del 260% de su inversión inicial. También han sobrevolado otras economías de la región, como Ecuador, Nicaragua y Panamá. En el 2007, el fondo buitre Donegal International adquirió deuda de Zambia. Con esta deuda contraída en los años 70, el fondo obtuvo un 580% de ganancia. En el 2009, los fondos Hamsa y World Capital demandaron a Liberia por una deuda contraída en 1978. Los fondos obtuvieron esta deuda a precio vil durante la oscura época de fusiones bancarias en el mercado financiero estadounidense. Los buitres exigieron el pago de $20 millones. Obtuvieron $1 millón. Liberia es uno de los 15 países más pobres del mundo. En el 2003, los buitres atacaron la República Democrática de Congo, oficialmente el país más pobre del mundo.
compraron deuda del Congo contraída con Yugoslavia en los 70. El buitre FG Hemisphere compró la deuda por 3 millones de dólares y finalmente ganó el juicio por 100 millones de dólares. En la actualidad, la crisis de deuda azota a los países desarrollados, que están experimentando niveles de desempleo y pobreza insólitos. En Europa, la crisis de deuda se profundiza cada vez más. Grecia va por su tercera reestructuración. El año pasado, la deuda griega llegó a un 160% de su PBI. Recientemente obtuvo una quita del 75%, pero se volvieron a endeudar en 130.000 millones para recapitalizar a los bancos y seguir pagando la deuda. Grecia, aplicando cada vez más ajuste fiscal, tiene un crecimiento económico del 7% negativo. ¿Qué significa esto? ¿En qué terminará toda esta batalla legal y política? Nadie lo sabe. Si va a triunfar el trabajo o la especulación, la dignidad o la opresión, la justicia o la argumentación, nadie puede asegurarlo, pero es el desafío adoptado por nuestros grandes hombres y mujeres. El aporte argentino a la práctica económica es simple. El crecimiento de la nación es condición necesaria para cumplir cualquier compromiso externo. Los buitres son una pequeña minoría que luchan por mantener sus ganancias extraordinarias por encima del bienestar social. Con los argentinos aún no lo han logrado. Aún así, no están derrotados y continúan sobrevolando las economías cada vez más devastadas. Sin embargo, recordemos que los buitres solo vuelan cuando tienen el viento a favor.